Le invito a que usted abra su Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 15. Vamos a leer, vamos a estar con todo el capítulo, pero no vamos a explicar versículo por versículo, pero sí una historia muy particular con la cual Jesús enseñó el amor de Dios por los perdidos. Capítulo 15 del Evangelio de Lucas. Dice la palabra del Señor allí: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él le refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndole: gozaos conmigo porque ya he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Las escrituras de la palabra del Señor que vamos a exponer en esta mañana hablan del amor de Dios, pero antes de entrar directamente en ella, quisiera pedirle que incline su cabeza, cierre sus ojos, vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que trabaje en nuestro corazón, en nuestra vida, al oír su palabra. Señor, te bendecimos, te damos toda la gloria, la honra, Señor, para ti. Y te agradecemos por este privilegio que tenemos de abrir tu palabra, Señor, de escudriñarla. Pedimos que tu Espíritu Santo esté iluminando nuestro entendimiento y también, Señor, que apliques esta palabra a nuestro corazón y al salir de este lugar nuestra vida no sea la misma que ha entrado por esa puerta, Señor, en esta mañana al entrar en este templo para tu gloria. Sé tú, Espíritu Santo, el Maestro, en esta mañana, que no sea la voz del pastor, sino la voz de Dios hablándonos a cada uno de nosotros. Señor, en tu santo nombre, toca cada mente y cada corazón, en el nombre poderoso, precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Como hemos dicho al principio, esta palabra del Señor, en este capítulo particularmente, hay 3 parábolas, mencionamos 2, luego voy a mencionar la tercera. Hay 3 parábolas con un tema central, y ese es el amor de Dios por los perdidos y el gozo que hay en el cielo por un pecador que se arrepiente. En primer lugar, hemos visto cómo el pastor que pierde una oveja la busca diligentemente también hasta encontrarla. En segundo lugar, vemos a esta mujer que pierde una moneda, una dracma de un valor importante, y deja todo y se aboca a buscarla, barre todo hasta encontrarla, y cuando la encuentra hay una gran alegría no solo en ella, sino que comparte con los demás. También como vamos a ver en la tercera y mayor parábola, que hay aquí el amor del Padre por un hijo perdido y el gozo, la alegría y la fiesta que hace por haberlo encontrado. 3 parábolas en donde se muestra el amor de Dios por los perdidos
y también la alegría que hay, el gozo que hay en el cielo por un pecador que se arrepiente. Quiero llamar su atención antes que nada la cantidad que produce alegría en el cielo para los herejes de este tiempo que están diciendo que las iglesias pequeñas son una maldición. Jesús enseña que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Mientras que hoy escuchamos que hay que tener poco menos que 3.000, 4.000 personas para hacer una iglesia. Quisiera ver qué le dirían a Jesucristo. Muestra la enseñanza del Señor Jesucristo, la alegría que hay en los cielos por un pecador, aunque sea que se arrepiente. Y lo muestra Jesucristo a través de estas parábolas. El pastor que busca celosamente la oveja que se perdió. La mujer que busca celosamente la dracma, la moneda que perdió. Y en último lugar, la tercera gran parábola, como he mencionado, el amor del Padre que busca o que espera el regreso del Hijo que se fue de casa. Para mostrar también la alegría, la preocupación, el amor que Dios tiene por aquel que se ha perdido y que regresa al seno del hogar. La razón de estas parábolas, de estas historias que Jesús va a enseñar, es la crítica y la murmuración de los religiosos del tiempo de Jesús, como mencionan aquí los fariseos, los escribas, es decir, aquellos que tenían un gran conocimiento de las escrituras, los que iban al templo todo el día, los que conocían muy bien el Antiguo Testamento, que eran públicamente conocidos por los demás por su fe religiosa. Todos estos murmuraban y criticaban al Señor Jesucristo porque Él comía y se juntaba con los pecadores. Versículo 2, los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe, con ellos come. Y Jesús va a enseñarle a través de estas parábolas que Dios es muy distinto a lo que ellos están pensando cómo debe hacer las cosas. Ellos que deberían ser un ejemplo del amor de Dios para los perdidos, pues no lo son. Y Jesús utiliza esta historia, la del pastor que perdió una oveja y salió a buscarla y la encontró y hubo gozo para él, la de la moneda que se perdió y fue encontrada por su dueña y hubo gozo, y para finalmente rematar su enseñanza con la historia de un padre que tenía 2 hijos, a la cual quiero explicar y quiero abocarme en esta mañana, por medio de la cual Jesús va a profundizar no solo su enseñanza y va a apuntar directamente al corazón de estos religiosos, faltos de todo amor por el prójimo, particularmente por aquellos que estaban perdidos. Dice el versículo 11, Jesús va a enseñarles una tremenda verdad. No hay en este mundo hombre que no peque. Y en segundo lugar, hay por lo menos dos clases de pecadores en la presencia del Señor. Quiero remarcar nuevamente este principio. Jesús va a enseñarles a través de esta parábola que no hay ningún hombre en este mundo que no cometa pecados delante de Dios. Y en segundo lugar, que públicamente delante de Dios, hay por lo menos dos clases de pecadores y ambos necesitan arrepentimiento para con Dios. No importa lo que las personas piensen de ellos, no importa lo que ellos piensen de ellos mismos. Dice en primer lugar Jesús en el versículo 11, también dijo un hombre que tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y le repartió los bienes.
No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre? Tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, fue movido a misericordia, y corrió, se echó sobre su cuello, le besó, y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Jesús describe en primer lugar la vida y los hechos de este hijo menor, el llamado, conocido, esta parte de la parábola como el hijo pródigo, cuya vida pecaminosa es absolutamente pública y sus hechos así lo demuestran. Sin el más mínimo amor por su padre, anciano ya quizás, el baile exige que le dé la parte de los bienes que le corresponde, una tercera parte. Para la legislación judía, el hijo menor recibía una tercera parte de la herencia. Por lo tanto, tampoco le importa despojar a su padre de la tercera parte de los bienes que él tiene estando en vida, porque la herencia se cobra cuando se muere. Pero este no solamente no ama en absoluto a su padre, sino que va y le pide también la tercera parte de sus bienes. En segundo lugar, sin el más mínimo cuidado de su padre, sin pensar en el más mínimo detalle de lo que podría ser la vida de su padre en su vejez, en su ancianidad. Él recoge todo lo que el padre le da, recoge todos sus bienes y se ausenta, se manda a mudar a un lugar alejado, donde nadie pueda estar observándolo, donde nadie pueda estar corrigiéndole, donde nadie pueda censurar la vida a la cual él va a dedicarse. En tercer lugar, él vive ahora en la libertad y con el dinero de la herencia que tenía, con todos los bienes que había recogido, despojado a su padre. Él vive allí perdidamente, moralmente, desperdiciando todo lo que él tenía. No necesariamente dice que lo desperdició en prostitutas, pero sí que vivió perdidamente. Y en último lugar vemos que este hermano menor, este hijo menor, este pecador público, termina viviendo en la más absoluta miseria, no solamente en términos morales, sino también en términos económicos. Dice aquí el versículo 15 y 16, para él como judío que era, tiene que caer en la más terrible de las vergüenzas y miserias, tener que estar con los cerdos y estar pidiendo limosna aún de la que pidiendo alimento de lo que era destinado a los animales. Dice el versículo 15, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada.
el estado al cual él llegó es un estado de absoluta miseria, no solamente moral, sino miseria espiritual y también una miseria económica. Pero algo ocurre impensado en la vida de este joven, este pecador público, este que todos han visto las decisiones que tomó y los hechos que estaba viviendo. Él se arrepiente, vuelve en sí. Y las escrituras describen este volver en sí, este arrepentimiento por medio de esta recuperación espiritual, por medio del arrepentimiento y también de la confesión. Algo ocurre en su corazón y en su mente al llegar a ese estado espiritual tan terrible, a ese estado económico tan terrible, a ese estado moral tan terrible. La escritura dice que volvió en sí. Miremos por un instante cómo se describe no solamente su arrepentimiento y su confesión, dos requisitos para poder volver a su hogar, como veremos ahora. Versículo 17, y volviendo en sí, saliendo de la ceguera en la que estaba, por fin se da cuenta no solamente todo lo que perdió, sino el estado en que se encuentra. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré y iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero luego viene también la confesión, cuando él pone en práctica lo que pensó, lo que sintió, el arrepentimiento que experimentó. Podía haberse quedado en aquel lugar, podía haber buscado otro rumbo, podía haberse dado cuenta de que había pecado contra el Padre, contra el cielo, que por propia decisión había caído en las más absolutas de las miserias espirituales, económicas, morales. Pero va a pedir perdón y a mostrar su arrepentimiento y a dar su confesión donde corresponde, que es a su propio Padre, en su propio hogar de donde salió. El versículo 20 muestra claramente la actitud correcta que tiene este hijo menor, este pecador público que todos vieron, que seguramente criticaron, condenaron, mientras lo veían descender en su vida económica, en su vida moral, en su vida espiritual. Aunque la escritura no nos dice, pero seguramente cuántos lo vieron estando en el esplendor de su casa, siendo bien educado, bien criado, en una buena relación con su padre, hasta que un día se fue. Seguramente vinieron para él los comentarios habituales. Pensar que era de tal manera, miren cómo terminó. Pero este vuelve en sí, impensado para él y para el resto de los que le conocen, y vuelve a su hogar, a su padre, con arrepentimiento y confesión. No fue a ningún otro lugar, sino a donde debía. Versículo 20, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron en
que quizás muchos hubieran esperado. No hay reproches aquí. No hay palabras del Padre como un te lo dije. No hay palabras del Padre reprochándole la actitud. Me quitaste en mi vejez, en vida, todo lo que había trabajado y acumulado. Me obligaste a partir la herencia entre vos y tu hermano, cuando debían haber esperado que muriera. No hay palabras del Padre diciendo, saliste de aquí de un modo, mira cómo vuelves. Te eduqué tantos años y hoy estás de vuelta aquí en la más absoluta miseria moral, espiritual y económica. En el Padre hay misericordia. Es la Escritura que lo vio desde lejos. Quizá cuántos días salió a esperarlo al camino. Corrió hacia él. Lo abrazó. Lo besó. Hubo silencio. Sin reproches. Hubo fiesta. Llamó a sus criados, ordenó vestirlo con toda la dignidad de como correspondía a alguno de sus hijos. Organizó una tremenda fiesta por la recuperación de este hijo. El hijo simboliza a los publicanos. Aquellos que Jesús recibía, los que no tenían un buen comportamiento en la sociedad de ese tiempo, cobradores de impuestos, colaboradores del Imperio Romano. Si hablamos en porteño, por lo general eran coimeros, estafadores. Se aprovechaban de sus propios hermanos en la fe, e inclusive de los que quizá no tenían una buena educación, y si tenían que cobrarle impuestos por 10, le cobraban por 20. Eran colaboradores con el Imperio Romano, que estaba subyugando política y económicamente, militarmente, la nación de Israel. Eran considerados traidores para la nación judía. En muchos lugares como sinagogas no se les permitía entrar a celebrar el culto. Mire usted en qué categoría era considerado y tenido un publicano. Sin embargo, Jesús se acercó a ellos con su evangelio, con su amor, su misericordia y su capacidad de dar una nueva oportunidad. Sin embargo, cuando Él se acercó, los otros, los fariseos, los publicanos, los religiosos, los que iban al templo todos los días, los que conocían las Escrituras, los que eran públicamente, entre comillas, intachables, ellos lo cuestionaron, murmuraron contra el Señor Jesucristo. El Padre en esta parábola es Dios. El hijo menor es el publicano. Y lo que el Señor Jesucristo está mostrando aquí es cómo Dios recibe, busca, siente amor en su corazón por el que está perdido. Y hay alegría en los cielos cuando un pecador se arrepiente, como este hijo menor, este pecador público. Más de una vez Jesús tuvo que gritarles prácticamente en su cara a los fariseos y a los publicanos. Los publicanos y las prostitutas van delante de ustedes al reino de Dios, porque ellos escucharon el mensaje del Evangelio y se arrepintieron. Mientras que ustedes jamás lo hicieron. La historia del hijo pródigo
pródigo o el pecador público, como me gusta la expresión de un predicador, nos enseñan tres grandes verdades para nuestra vida y nuestra relación con Dios. Muchas personas viven gran parte de su vida sin percatarse lo cerca que Dios ha estado de ellos, sin ver todas las bendiciones que Dios les ha dado hasta el día de hoy. Piensan que todo lo que tienen lo merecen, que todo lo que lograron en la vida es por sus propios medios o su propia fuerza. Ignoran que Dios ha estado a su lado bendiciéndolos. Ignoran que sus hechos en la vida diaria traen dolor al corazón de Dios. No son libres para hacer cualquier cosa de sus vidas. Los hechos que cada persona comete afectan su relación con Dios, su Creador. ¿Me entiendes? Vivimos en una sociedad que te dice, haz lo que quieras. Eres libre para hacer lo que te plazca. Pues será en la sociedad humana, pero en la relación con Dios no es así. Las cosas que hacemos, los hechos que cometemos, aún los pensamientos que tenemos afectan nuestra relación con Dios, para bien o para mal. Dios no está en su vida. Esta es la tercera lección que nos enseña este hijo pródigo, este pecador público que se arrepiente y viene de vuelta al hogar, y que es recibido con amor, sin reproches. Escúcheme bien, por parte de Dios, por parte de su Padre. Muchos, por vivir sin tomar conciencia de la cercanía de Dios, de las bendiciones de Dios, de que sus hechos afectan la relación con Dios, terminan sus vidas en la más absoluta miseria económica, espiritual, moral. Y algunos hasta terminan con su propia vida física, por no haberse detenido nunca a pensar, tengo una relación con Dios. ¿Qué piensa Dios de lo que estoy haciendo? ¿O me creo que tengo toda la libertad para vivir como a mí se me dé la gana? Segunda gran verdad espiritual que este hijo pródigo, este pecador público nos enseña es que se puede llegar lamentablemente a vivir perdidamente, inmoralmente. Se puede llegar por las decisiones tomadas a caer en la más absoluta miseria económica, espiritual, moral y aún vivir años de esa manera. Pero es posible volver a casa. Es posible cambiar. Es posible empezar de nuevo. Es posible con Dios volver en sí y volver a nuestro hogar. Volver a tener esa comunión con Dios que nunca debimos haber perdido en algunos casos o nunca se tuvo en otros. Es posible. Solamente que es necesario reconocer todo lo que hemos dicho anteriormente, que hemos vivido dejando a Dios fuera de nuestra vida, que hemos vivido y tomado decisiones dejando a Dios fuera de ellas y su voluntad para nosotros, que no somos buenos, porque sea de pensamiento, de palabra, de acciones, todos pecamos.
hijo pródigo. Todos hemos sido el pecador público alguna vez, al que otros señalaron con el dedo. Pero por la gracia de Dios volvimos en sí. Y por la gracia de Dios tuvimos ese arrepentimiento. Y esa confesión. No todos vivieron en la misma inmoralidad o perdición que este joven. Pero todos, los que se pueden ver a sí mismos como el hijo pródigo, el pecador público, volvieron en sí. Y en arrepentimiento y confesión alcanzaron esa comunión con Dios, esa salvación que viene solamente de Dios. Y hay felicidad, y hay gozo, y hay alegría, y hay una vida nueva. Leímos aquí el Salmo 32, donde David cuenta el grado de enfermedad y problema físico. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. La falta de confesión, la falta de ir a Dios a decirle pecado, sí, soy un adúltero, soy un homicida. Ahora tiene una vida nueva, tiene felicidad por haber sido perdonado, feliz, dichoso, bienaventurado el varón, cuyos pecados han sido perdonados, cuya iniquidad ha sido cubierta. Ese fue David, el rey de Israel, pecador público. Todos vieron lo que hacía, que se quedó con la mujer de uno de sus coroneles, de uno de sus militares, que cometió adulterio con ella, que mandó matar a su marido, pero se arrepintió, tuvo confesión. Mientras callé, envejecieron mis huesos. No hace falta ser adúltero ni homicida, pero todo aquel que no tiene esa comunión con Dios necesita saber que ha pecado, que todos los hombres pecan, que todas las mujeres pecan, pero que se puede recuperar esa comunión o alcanzar esa comunión si nunca la tuvo con Dios. El perdón de sus pecados y la alegría en el corazón de Dios por aquel que se había perdido si uno viene en arrepentimiento y confesión a Dios. No hay nadie bueno. Ninguno de ustedes ni yo somos buenos. No lo somos. Quizás no somos malos públicamente, pero solo Dios conoce nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestros deseos. Y lo segundo que nos enseña este hijo menor, el llamado hijo pródigo, el pecador público, es que es posible cambiar. Es posible recuperar esa comunión o alcanzar esa comunión con Dios que nos dé una vida nueva y empezar otra vez. Y ser feliz. Y la tercera enseñanza que el hijo pródigo, este pecador público, nos enseña es que a cada uno de nosotros no espere que el resto lo entienda. No espere que los demás entiendan las decisiones que tomó. Arrepentirse y volver a Dios. No espere que todo el mundo lo entienda. Porque en la gran mayoría de los casos,
no solamente no se entiende, sino que encima, no se me distraiga por favor, no solamente no se entiende, sino que encima se critica. ¿Qué necesidad tiene este de ir a la iglesia? ¿Qué necesidad tiene este de cambiar de religión, entre comillas? ¿A qué se debe esto ahora de arrepentirse y buscar una nueva fe? Cuando Jesús fue a los publicanos, las prostitutas, los que más conocían la ley de Dios fueron los primeros en criticarle. Y el Evangelio de Lucas comienza aquí mostrando eso. Los fariseos y los escribas lo criticaban, murmuraban de Jesucristo porque él recibía a los pecadores públicos. No espere que los demás entiendan. Se puede volver a empezar. Y es posible recuperar la relación o alcanzar esa relación con Dios de comunión y salvación. Lo necesario es arrepentirse de los pecados y confesárselos a Dios creyendo en Él. Salvo el pecado imperdonable que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. No hay pecado en este mundo que no pueda ser perdonado por Dios. No lo hay. La iglesia a veces no perdona. Muchas veces la iglesia no perdona lo que Dios ha perdonado. El 3 de febrero de 1998, aunque algunos dicen que Clarín miente, esto es verídico, es verdad, es histórico. El 3 de febrero, y está en las páginas de Clarín de ese día, como también en los medios de comunicación, internet, etc. 3 de febrero de 1998, Carla Tucker, una joven de 38 años de edad, fue ejecutada en el estado de Texas, en Estados Unidos, la segunda mujer en ser ejecutada con inyección letal por sus crímenes. Siendo una niña, sus padres se separaron. Ella quizá necesitó atención y no la tuvo, y creyéndose la culpable de la separación de sus padres, entró en las drogas. Después vino el alcohol, después vinieron drogas más pesadas, después vino la prostitución. Con su propia hermana se prostituían. Su madre también se drogaba. Después vinieron las malas compañías, los robos y finalmente la muerte de un joven asesinado por ella. Quizá lo que cuesta más aceptar humanamente y que trae horror es la manera en que ella mató a este joven, primero y su novio, otra persona, con un pico. Simplemente porque el que estaba muriendo se quejaba, lo atravesó de lado a lado con un pico. Fue detenida, enjuiciada, pasó varios años en prisión. El caso se convirtió en una situación importante en los Estados Unidos. Todo el mundo hablaba de eso. Los políticos hablaban de eso. Hasta que el pastor de la iglesia, de la cárcel, el capellán, le habló de Jesucristo. Y la terrible asesina
Se convirtió. Se arrepintió de sus pecados. Y comenzó a hablar de Cristo. Y mientras el tribunal la condenó a muerte, ella empezó a filmar videos y a grabar y a hablarle a los jóvenes de que no se introduzcan en las drogas, que salgan de la prostitución, que busquen a Jesucristo. Y trastocó todo el mundo. Y algunos decían, bueno, pero esto es solamente porque le queda poco tiempo, porque está presa, son todos iguales. Pero era tan grande la conversión de la joven Tati que el pastor se casó con ella. El capellán de la cárcel se casó con ella, aunque nunca se tocaron. Interesante esta semana. Recordé este caso porque esta semana lo dieron en televisión. Se dieron un beso a través de un vidrio. Pero el capellán se casó con ella. Dana Brown, el pastor Dana Brown. Dice el diario Clarín, del 4 de febrero al otro día de su muerte. Después de haber asesinado con su pareja, se hizo cristiana y se arrepintió. Abrió sus ojos en el momento que estaban pasándole la dosis letal y dijo, voy a enfrentar cara a cara a Jesús. Dijo a su esposo cuánto lo amaba, pidió disculpas a los familiares de las víctimas y no cerró sus ojos. Terminó sus horas y su vida diciéndole a su esposo, al pastor Dana Brown, que lo amaba, que se iba con Jesús. El caso conmocionó todo Estados Unidos y todo el mundo, particularmente con los derechos humanos. ¿Quién murió? Alguien que fue un predicador, un pecador público, pero alguien que se arrepintió. Y lo que logró ella fue, ¿quién murió? ¿Una hermana en el Señor? ¿O una asesina sin arrepentimiento? Para los que abogaban por la pena de muerte estaban contentos, pero otros dijeron, es nuestra hermana. ¿Y ahora qué hacemos? Son los publicanos, las rameras, las prostitutas, los pecadores públicos que han cometido hechos quizás innombrables. Pero un día se arrepienten. Un día Dios visita sus vidas y su corazón cambia, se arrepintieron. Y todos los que los criticaron y los condenaron, se les terminó el argumento. ¿Y ahora qué? Esta fue la primera parte de la enseñanza de Jesús para mostrar el gran amor de Dios por los perdidos aquí y en cualquier lugar del mundo. Y que hay alegría en los cielos cuando un pecador se arrepiente. No importa el pecado que haya cometido. A veces los cristianos dividen los pecados. Este puede ser perdonado y este no.
Si dice una mentirita, parecemos católicos. No, si es una mentirita es un pecado venial. Pero si atravesó a alguien con un pico, no. Esto no tiene perdón de Dios. Pero Dios perdona. Dios perdona. Y esta fue la primera parte de la enseñanza de Jesús para pasar al hermano mayor. Y enseñar también que todos necesitamos arrepentirnos porque tampoco somos buenos. Dice la palabra del Señor allí en el versículo 25. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó. No quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, y se había perdido y es allá. Así pusiste allí el título del sermón. Había otra persona, bueno, pero el título de este sermón: tu hermano también es mi hijo, o si usted quiere, mi hijo también es tu hermano. Somos todos creación del Señor. Todos necesitamos, está bien, todos necesitamos. Mi hijo es también tu hermano. Así que cuando viene aquí a decir: tu hijo, el padre responde: también es tu hermano. Así que ten cuidado con lo que dices, también con lo que piensas. Jesús describe ahora la vida del hermano mayor, aquel que para el pueblo, para el barrio, públicamente él se quedó en casa. Es el hijo quizá deseado, aquel que se quedó con su padre, que continuó trabajando todos los días como siempre. ¿Quién podría reprocharle algo en el barrio o en el pueblo? Su vida transcurre tranquilamente, yendo a trabajar todos los días, esperando pacientemente que su papá muera para disfrutar de la herencia que tenía, que ya se la habían adelantado, pero bueno, parece que tampoco se atrevía a dilapidarla. Hasta que un día también en su vida, en la vida de este hermano que públicamente es irreprochable, un día ocurre algo también inesperado. Su hermano se arrepintió. El hermano, el pecador público, la oveja negra de la familia, el que había dilapidado los bienes, el que se había pedido el dinero anticipadamente de su herencia y se había mandado a mudar de casa, un día se arrepintió y volvió a casa. Y no solamente eso, sino que encima papá lo recibe y hace fiesta. Regresa de trabajar como todos los días y algo ocurre en casa. Pregunta al criado qué es lo que sucede, y las palabras del criado son como un puñal en medio de su corazón. Tu hermano ha venido
sano, entonces se enojó. Y entonces allí comienza a mostrarse tal cual es. La ira no se hace esperar, el enojo se empieza a ver, su cólera se hace visible. Y entonces él demuestra que él es tan pecador como su hermano. La única diferencia que hay con su hermano es que el otro es un pecador público, este es un pecador secreto. ¿Entienden? Este es el pecador secreto. El que públicamente hace las cosas bien, pero su corazón, lo profundo de su corazón está tan contaminado como los hechos públicos de su hermano menor. En realidad él tampoco ama a su papá. Porque cuando tuvieron que repartir la herencia al principio de la historia, él podía haberle dicho al padre: no, papá, mirá, si mi hermano menor se lleva la plata, yo no la quiero, tú estás en vida. Sin embargo, no. Este no es mejor que el otro. No solamente no ama a su padre, tampoco ama a su hermano, porque el otro era el más pequeño. Y él, como hermano mayor, tenía el deber de haber tratado de evitar que se fuera de casa. Él tendría que haber hecho algo por ese hermano menor. Sin embargo, no hizo nada. No dejó que se fuera. Sabía perfectamente en qué iba a terminar todo. Sin embargo, no dejó que se marchara. Le importó poco y nada el dolor de su padre anciano. Mejor para mí que este se vaya y quedo yo. Trabajó todos los días de su vida, como él dice, o tantos años, llenando su corazón de resentimiento, considerándose a sí mismo un esclavo más que un hijo. Se lo reprocha a su padre. Versículo 29. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo. La palabra acá servir tiene que ver con esclavitud. Le reprocha al padre que estuvo trabajando para él como un esclavo. Le reprocha al padre en la cara haberse comportado bien como hijo cuando debería haber sido su deber. Tantos años no habiéndote desobedecido jamás. Se ve a sí mismo como un meritorio. En lugar de verse a sí mismo como un buen hijo que cumplió con su deber, no, tengo mérito. Da gracia que te he obedecido. Y encima ha sido un padre tan miserable que no ha sido capaz de darme ni siquiera un cabrito para gozarme con mis amigos. Es olvidadizo porque este se olvida que se embolsó el 66% de la herencia. Pero ahora viene y reclama por un cabrito. ¿Cómo era? Así que todos estos años que ibas a trabajar calladito la boca, siendo públicamente el buen hijo, pero secretamente un resentido, lleno de bronca, ambicioso, egoísta, sin el más mínimo amor por su padre ni por su hermano. También a este le ocurrió algo impensado. El otro se arrepintió. Y a este le ocurrió que el arrepentido volvió a casa. Y entonces se muestra tal cual es. Y este también tiene para nosotros enseñanzas tremendas.
corazón está tan lleno de pecado que termina hasta desconociendo la relación con su propio hermano. Este es tu hijo. Perdón, tu hermano. Tu hermano. No es solo mi hijo. Este también es tu hermano. Este se considera mejor que el otro porque hizo lo que debía. Pero lo que debía públicamente porque interiormente su corazón estaba corrompido, ambicioso, egoísta, sin amor, ni por el padre, ni por el hermano. Un mal hijo, el otro se fue, este se quedó, pero este se quedó mal. Reprochando a su padre en su vejez cuando su padre se desprendió hacía años de todo lo que tenía para él, para su primogénito, que tenía que recibir el 66% de todo lo que él había trabajado durante toda su vida, se lo dio. Fíjese el versículo 2. Cualquier escribano le va a enseñar eso. Y el menor de hecho dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. El padre repartió para los dos. A uno le dio el 33, al otro le dio el 66. Y el viejo se quedó sin nada. ¿Me entiende, verdad? En vida. Ni siquiera esperaba hasta que se muriera. Ninguno de los dos es bueno. Solo que este se cree bueno. Se cree bueno porque se quedó. Porque hizo públicamente lo que todos esperaban. Porque trató de cumplir con la ley, por decirlo de alguna manera, que se esperaba para alguno de los hijos. Estos son los que creen que ganan su salvación, su comunión con Dios, su relación con Dios por las buenas obras. Yo no soy un pecador público como aquel. Yo trabajo todos los días. Hoy vengo a casa. Trabajo de 9 a 6. Tengo mi esposa, mis hijos van al colegio. Tengo buen testimonio en el barrio. Quizás voy a la iglesia. Me creo mejor que los demás. Pero donde Dios ve, quizás no soy. Yo no soy como las prostitutas, ni como los publicanos, ni como los funcionarios de gobierno que son corruptos. Yo soy un trabajador. A nadie hice mal, a nadie asesiné, a nadie maté. Pero ¿cómo está el corazón? Y esto es lo que nos enseña el hermano mayor. Que hay personas que creen que han estado bien toda su vida con Dios. Porque no han cometido pecados groseros. Porque quizá no se drogan. No viven en fornicación, no han cometido adulterio, no han asesinado a nadie. Y entonces, yo soy mejor que el otro. Lo Jesús enseñó que también este necesita arrepentimiento. Y a este no le gustó nada que el otro se arrepienta. Encima lo condena. Miente, inventa acerca del otro. Este que gastó todos tus bienes con las rameras, ¿quién no estaba? ¿Qué sabe si se lo gastó con las rameras? Vivir perdidamente no significa haber estado solamente con prostitutas. Pero este nos enseña también a nosotros que no debemos pensar que somos mejores que el resto, que no debemos condenar a los otros que tal vez han cometido pecados groseros,
terribles, que así como Dios ama al pecador que se arrepiente, como hemos leído también aquí, el que está en Cristo, nueva criatura es, todas las cosas viejas pasaron. ¿Me entiendes? Si fue una prostituta dejó, ya no lo es más. Si fue un ladrón, ya no lo es más. Si fue un asesino, ya no lo es más. Y debe ser recibido en la comunión con Dios. Hay alegría en los cielos, aunque muchas veces no la hay en la vida de la iglesia. Si hay una de las cosas que me causa tristeza, y mucha en estos tiempos, es no ver tantas conversiones y no ver la alegría del perdón. Estamos gozosos y cantamos lo que nos gusta. Si cantamos mucho, si tenemos mucha gente, pero no si alguien se arrepiente. Aunque sea uno. Y Jesús enseñó acá. Así hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. ¿Pastor está en contra de las grandes campañas? No. Estoy a favor del arrepentimiento, que trae reconciliación con Dios. Estos días alguien le preguntó en un programa de televisión a esta ex vedette, Chuchito González, una mujer que vivió la mayor parte de su vida desnuda en los teatros de revistas, viviendo perdidamente. Claro, es la pecadora pública. Y en medio de todo el panel de periodistas uno dijo, pero vos te arrepentiste. ¡Claro que me arrepentí! Y sin arrepentimiento no hay perdón. Y no hay relación con Dios. Dejen de hacerle decir a la Biblia lo que la Biblia, la palabra de Dios, no dice. Pero el hermano mayor simboliza estos. Los que miran al otro como el pecador público que no merece arrepentimiento, no merece ser recibido en la comunión con Dios, no merece el perdón. Son los que se creen mejor que los demás. Y muchas veces el hermano mayor es el que está metido en la iglesia. Carla Tucker murió a las 9:45 de la mañana, 3 de febrero de 1998, segundos antes. George Bush, hijo, era el expresidente Bush, era el gobernador de Texas, era el que podía haberle dado 30 días más de vida. Pero él dijo, me sujeto a la ley. Es alguien que se dice que se reconoce a sí mismo él como un cristiano. Alguien que dice, yo voy a la iglesia todos los domingos. Alguien que fue sanado por Dios en la vida de la iglesia, de su alcoholismo. Él dijo, y está en las redes también, en las redes sociales, en internet, él dijo allí, voy a sujetarme a la ley, no quiero estar por encima de ella. Esperó hasta el último minuto. Y su hermana en Cristo fue ejecutada.
no hizo nada. Por supuesto que él no la condenó, pero no hizo nada para alargarle la vida. Y así obró el hijo mayor. Y así obramos muchas veces en la vida y también necesitamos arrepentimiento. Esta es la enseñanza de Jesús para los que critican y murmuran porque Él se reunía buscando la salvación del que está perdido. Es la enseñanza de Jesús hoy para la vida de la iglesia, que hermanos tiene que salir a buscar lo que está perdido, tiene que salir de adentro de los templos, tiene que terminar con las cantineras y salir afuera. ¿Dónde está la gente que se pierde? Alguien necesita que se les diga que Dios los ama. Sea un adicto, una prostituta, un corrupto, un asesino, quien sea. Y para eso se necesitan brazos también, piernas, pies que caminen por las calles, pero con este mismo amor. El amor de Dios por los perdidos, aunque sea uno solo, que trae alegría en los cielos y en el corazón de Dios.